Cuando yo empecé ni siquiera había plataformas. O sea, no había más que... Es más, no había ni Instagram. Soy así de vieja. ¿Cuándo empezaste? En el 2010. 2010. Ya había Instagram. ¿Sí había Instagram? O sea, a lo mejor, pero era de foto. De pura foto. Y era el iconito ese naranja. Exacto, era para fotógrafos. Sí. O sea, no era una red social. Ajá. Twitter estaba padre, por ejemplo. Twitter era sano. Twitter era bien padre en esa época. Yo grababa mis shows con la Flipcam. Ya, sí. La que tiene USB. Que era un rectángulo. Sí, era como un Nokia. Yo grabé un video musical con ese terrible, experimental. Con un buen amigo Farid Díaz, que ahorita también hace videos. Pero grabé un video con una Flipcam. Tienes horrible. que ponerlo. Sí, por ahí está. Se llama Canticum Spey, así de mamado el nombre de la canción. Pero sí, claro. Esa fue también mis primeras cámaras. Ajá, yo ponía mi mini tripiecito con mi Flipcam, lejos del escenario del Foro Shakespeare, que además está cerca de aquí. Y se grababa súper pinche. Y regresaba a mi casa y lo veía en la Flipcam porque no sabía ni cómo pasarlo a mi computadora. Y era muy triste, ¿eh? Pero era porque no existía todo lo demás. Sí. Entonces, nunca imaginé para nada de lo que me pasó en mi carrera, lo imaginé. O sea, yo entré completamente ignorante de qué iba a pasar, solo entré con la pasión de quiero hacer este pedo, o sea, quiero escribir y quiero subirme al escenario y poder hacer chistes, que ni siquiera son chistes, o sea, historias con punchlines. Me parecía un talento increíble y pues dije, pues a ver si lo puedo hacer. ¿Te acuerdas de la primera vez que viste ese camino de decir, órale, yo quiero hacer eso y me podría dedicar a esto? Nunca lo había visto en vivo, porque en México no había, y el internet apenas, en 2010 fue justo cuando empezó el boom del internet. Entonces yo no tenía tanto acceso a videos de YouTube, de stand-up, porque todavía no se subían. O sea, YouTube era gatitos y perritos y ese tipo de cosas. Entonces, cuando lo vi por primera vez en vivo en Nueva York, ahí se me prendieron todos los botones. ¿Fuiste al Comedy Cellar o dónde fuiste? Fui al Gotham. Okay. No, perdón, al Carolines. Fui al Carolines a ver a un comediante que se llama Colin Kane. Con mi papá, que justo es el comediante que no quieres ir a ver con tu papá. O sea, y yo no sabía, pero era todo sexo, chichis, nalgas, todo que ahora, hoy en día, ya ni siquiera creo que los chistes que hizo, escupí, que los chistes que hizo se podrían hacer hoy. O sea, de hecho yo le dije, así pregunto, tenemos gente de otros países y yo, México, y dijo, I thought I smelled Fritos and frijoles, así dijo, cosa que no sé si se puede o no se puede, pero ya no lo escuchas tanto. Sí, pero bueno, en ciertos clubs en Nueva York de comedia en donde pues te quitan el celular, se da como todavía esos espacios en donde regresa el humor. Me tocó ir justo al Comedy Cellar, nunca había ido y fui por primera vez hace como 7, 8 años en Nueva York. Es que hay dos ahora. Sí. ¿Fuiste al principal? Fui no al del intro de la serie Louis, que baja al otro. Al otro. Sí, al otro. Segundo. Pero estuvo bueno, la verdad es que me tocaron buenos comediantes y se siente también ese humor crudo. Que lo agradeces. Que lo agradeces, se siente hasta refrescante. Sí, o sea, yo lo extraño muchísimo. Sí, pero es que está regresando, ¿no? En Estados Unidos ya se siente un poco más fuerte el humor, porque también pues agarramos esta ola de políticamente correcto y ahora llegó una ola a romper la madre esa ola y como que tenía que haber un péndulo, ¿no? La mitad, o sea, teníamos que encontrarnos a la mitad, porque yo sí estoy de acuerdo que había temas que teníamos que tratar diferente, o sea, desde hasta series que ves de antes, Friends. Seinfeld, hay un capítulo donde Kramer pasa, o sea, se hace un retrasado mental. Ajá, o sea, desde todas las cosas que hacíamos antes que era como, bueno, hacían Friends también, Friends tienen unos chistes misóginos bien cabrones que dices como, ok, sí estábamos ahí, ya no estamos ahí, qué chingón, pero tenemos que encontrar el punto medio de poder seguir haciendo chistes crudos y pues que se ofenda quien se ofenda, siempre y cuando está bien hecho. Sí, o también o sea, creo yo que lo sorprendente de antes es que hoy en día los podemos tomar como chistes misóginos, pero en ese entonces eran status quo. Exacto. Esa es la diferencia. Si hoy en día sale la serie, pues a lo mejor sería comedia por los temas y cómo los abordan. Pero en ese entonces así era, o sea, así. Sí. O sea, ni te dabas cuenta que era comedia porque no era comedia, era status quo. Eso es lo cabrón. Sí, lo veías, ni siquiera lo veías, porque era normal. O sea, por eso me parecía una mamada que empezaron a cancelar gente que tenía tweets de hace 10 años, lo que pasó a Kevin Hart. Sí. Que empiezas a juzgar el pasado de las personas cuando es como, a ver,
empieza a juzgar la sociedad en esa época, no la persona que lo escribió, sino en qué estábamos viviendo, qué se permitía y qué no se permitía. Entonces, afortunadamente, si en Estados Unidos ya está pasando, quiere decir que en México va a llegar unos 15 años. Ojalá, sí. Entonces, pues en unos 15 años ya podremos aventar unos chistes. La verdad es que yo en vivo, cuando hago shows en vivo, sigo haciendo chistes crudos o improvisando chistes crudos porque está en nuestra naturaleza. Sí. Y era el chiste, ahí estaba, o sea, lo tienes que tomar. Si estás molestando a una persona en el público y ahí estaba el chiste, no puedes, no, o sea, es demasiado. O sea, yo lo comparo mucho, a mí me gusta la UFC mucho. Uh-huh. Y pues obviamente lo que pasa dentro de la jaula, si pasara en la calle, pues meterían a los dos a la cárcel. Claro. En el octágono la intención es noquear al otro vato, pues le vas a meter unos putazos, de eso se trata el deporte. En la comedia, en el escenario, la intención del comediante es hacer reír a la gente. Vas a tomar los medios necesarios para lograr ese fin. Sí. Entonces, se tiene que entender como un espacio cerrado. El problema es que graban, saca de contexto, lo pones en tu cena familiar y pues no es el mismo contexto que en un club de comedia, ¿no? Exactamente. Por eso también... Y también lo que pasa con los comediantes es que parece que lo están diciendo. O sea, un buen comediante parece que lo está diciendo por primera vez y parece que se le está ocurriendo ahí. Eso es lo que hace un buen comediante, ¿no? O sea, me tocó ver Louis C.K. en Monterrey cuando vino hace algunos años y parece que se le está ocurriendo ahí todo el set y obviamente lo ha repetido decenas o cientos de veces, pero esa ilusión es lo que hace bueno un comediante. Entonces, si tú lo sacas de contexto, parece que el güey lo está diciendo desde el corazón, cuando es un discurso armado para hacer reír a la gente. No, y por eso hay mucha gente que lo toma como, ay, pues que tiene difícil pararte a decir pendejadas y luego cuando se tratan de parar a decir pendejadas como, no, sí está cabrón. O sea, es un arte y es una cosa al que le tienes que dedicar horas y horas de vuelo, pero horas y horas y horas, porque para que se sienta que no está escrito son años. Sí. Es como las bailarinas de ballet. O sea, tú ves una bailarina de ballet dar 500 piruetas y hacerlo con una cara y una facilidad de... Sí. O sea, esto cero me está costando trabajo. ¿Cuánta sangre no hay abajo de esas zapatillas? Totalmente. Entonces, eso es lo que también me gustaba del stand-up. Que no se veía el trabajo. O sea, no se ven los hilos. Sí. Y eso está chingón.